partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al 1170 AM de vuestro dial, bienvenidos a este trocito de la tarde de la programación de Radio Mundo, aquí en el Paralelo 35. Volvemos a estar con ustedes, volvemos a estar en estudios de Radio Mundo, aquí en la hora global. Volvemos a tratar de entender este nuevo desorden mundial, con muchas cosas que han pasado en estas semanas. Hay algunas referencias a algunas posibles negociaciones que podría haber entre la Federación Rusa y algunos diplomáticos de la Unión Europea. No está confirmado, pero se está hablando de eso. Por eso también vino muy bien que pusiéramos al aire el día jueves una grabación de programa donde habíamos recibido acá a Ever Arbuet, quien nos había dado un panorama sobre cómo estaba amparando o no el derecho internacional público este tipo de nueva visión rusa sobre el reparto de poder en el mundo, podríamos decirlo así. ¿Por qué no? Después de todas las relaciones internacionales se basan en relaciones entre estados en términos de poder. Esa es la definición clásica y lamentablemente en pleno siglo XXI seguimos viendo que sigue estando vigente. También esa visión de superpotencias o potencias o poderes que tienen determinado porte y que son los que determinarían el devenir de la historia en base a sus intereses, y quienes por supuesto también generarían esferas de influencia donde otros países medianos y pequeños convivirían con esas directivas. Esa es la visión rusa hoy, pero no vamos a engañarnos, esa fue la visión del club de potencias durante decenas de siglos. Es decir, podemos irnos muy atrás en la historia y hoy tenemos aquí dos personas que conocen muy bien la historia que nos pueden decir algo de eso también. Hoy vamos a centrarnos en un aspecto teórico, pero que tiene cierta relevancia práctica. Es un aspecto bastante provocativo para quienes están en círculos académicos, provocativos en el sentido de a veces evaluarlo y a veces directamente atacar esas ideas. Hoy vamos a hablar de Alexandre de Lufo, creo que lo he pronunciado bien, es una persona que tiene un origen catalán, no sé catalán, pero nació en la Armentera, en la provincia de Gerona, en Cataluña, y es el autor de una concepción de la historia, de la cual hace mucho tiempo que yo quiero poner sobre la mesa y hablar con dos personas que estén en ese tema, con quien podamos hablar el mismo lenguaje. Y para eso nada mejor que traer gente que es de la casa, como digo yo. Con nosotros está Rodrigo Melgar, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias, Gustavo. Y José Antonio Sarabia, quien en un principio se hizo un poco de la casa, aprovechando la contingencia militar en que está inmerso el mundo, dado que él estaba estudiando en Moscú, ¿era? Sí. Y ahora retorna al país y es parte de nuestra sociedad académica, vamos a llamarlo de esa manera. Bienvenido, José Antonio. Buenas tardes, muchas gracias. Alexandre Dufo, como dije, nació en la Armentera, en Gerona, en Cataluña, en 1903. Es una persona que no es alguien perteneciente al siglo XIX, es alguien que incluso falleció en la década del 70, es alguien dentro de lo que hemos estudiado bastante actual. Estudió bachillerato en el Instituto Ramón Muntaner de Barcelona, hizo las carreras de farmacia y ciencias químicas en Madrid, finalizando esta última, la de ciencias químicas, en Barcelona. Ejerce el profesorado sobre todo de ciencias químicas en el Instituto Figuerense, iniciando una etapa de intensa actividad política, primero como dirigente en la Juventud Nacionalista Republicana de Ampurdá y después como concejal de Esquerra Republicana de Cataluña, un nombrecito que sigue vigente hoy en el tablero político español
dado las últimas elecciones y el protagonismo que esta fuerza en particular está teniendo. Fue alcalde accidental de Figueras, el pueblo donde estaba viviendo, durante la Guerra Civil, y se exilió a Francia en el 39, con la retirada republicana y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el exilio realizó varios oficios, maestro de diversas materias, músico, violinista, saxofonista en diferentes grupos de música, de diversión y clásicos, agricultor experimental, creador de plantaciones sin tierra con soluciones líquidas de su invención, obrero de fábrica, albañil, escritor, poeta, etc. Entabló amistad con Francisco Pujol en aquel momento, Salvador Dalí, volvió del exilio después de la guerra, en el 47, dedicándose a la farmacia, a seguir sus investigaciones y a escribir. Murió en 1978 y hasta aquí, amigos, una especie de asombro debe recorrer un poco las mentes de nuestros oyentes, porque estamos hablando de un farmacéutico. No hemos mencionado absolutamente nada sobre el tema que nos ocupa en este programa. Lo cierto es que cuando muere en el 78, deja sin finalizar una versión extensa de una obra magna que él tituló La matemática de la historia. ¿De qué se trata? Él sostenía que la historia de la humanidad se rige por ciclos temporales que se repiten a lo largo del tiempo. Según su teoría, estos ciclos abarcan términos de aproximadamente 300 años, según algunas versiones o interpretaciones de sus libros serían 200, pero nos quedamos con 300, que es lo que parece que es normalmente aceptado. Y cada ciclo consta de 3 etapas: nacimiento, desarrollo y declive, de cada uno de estos, digamos, de estas etapas o de estos ciclos. Creía que esas etapas se repetían en un patrón recurrente y, esto es lo más importante, predecible. Deleufour aplicó también sus teorías sobre los ciclos históricos para realizar una perspectiva histórica, es decir, una predicción del futuro basada en el análisis de estos ciclos pasados que él da por ciertos. Creía que, al estudiar los ciclos históricos anteriores, era posible anticipar el desarrollo futuro de las civilizaciones. Las teorías de las civilizaciones mediterráneas, por ejemplo, son algunos de los trabajos que centraron su atención mucho en el esquema que ustedes están viendo, en los que están siguiendo la transmisión por YouTube. Ya vemos que él maneja determinados tipos de gráficas, de ascenso, nacimiento, declive de los imperios o de las civilizaciones, como queramos verlo. Él centró su atención, decíamos, en las civilizaciones que habían surgido y evolucionado en la región del Mediterráneo a lo largo de la historia, como la egipcia, la fenicia, la griega, la romana. Según su teoría, estas civilizaciones seguían un patrón cíclico y compartían similitudes en su desarrollo y en su declive. Y aquí viene el tema. A lo largo de su vida, Deleufour fue una persona que, agradezco a Felipe Penades, esta es la tapa del libro, no la tenía previsto yo, pero el operador de lujo con el que estamos trabajando se nos adelanta y nos ayuda con eso. Deleufour, a lo largo de su vida, no solo formuló la teoría, sino que además se animó a predecir algunas cosas. Según él, muchas de sus predicciones se cumplieron. Sus seguidores afirman también que hubo una cierta cumplimiento de sus análisis prospectivos. Y bueno, allí es donde nos deja Deleufour, que nos preocupa un poco porque queríamos acercar a nuestros oyentes, que sabemos que muchos de ellos están estudiando relaciones internacionales, autor que podría ser bastante provocativo en cuanto a los estudios de quienes quieren analizar cómo ha funcionado, cómo funciona y cómo funcionará el mundo. Rodrigo, empezamos por ti. Bueno. O por José. No sé, José si está, bueno, José muy caballerosamente arranco. Le deja a Rodrigo. ¿Cómo ves a Deleufour? Yo creo que el problema que presenta la teoría, por un lado, a ver, yo entiendo que a nivel, digamos, de marketing de las teorías, o sea, de analíticas, o sea, hay un tema que siempre se presenta como muy seductor, si se quiere, que es la posibilidad, capacidad de prever acontecimientos futuros, ¿no? De alguna manera, la idea de que a través de un análisis sistémico podemos, si se quiere, presagiar qué va a pasar, o sea, es una idea tentadora y aparte poderosa. Le confiere a, digamos, a tomadores de decisiones, políticos y demás, la posibilidad de saber qué hacer en el momento indicado. El tema es que la realidad yo creo que es mucho más compleja que lo que un análisis tal entraña.
Tenés cara que decir algo, por eso me callo. No, está bien, está bien. No quiero que ni que se nos vaya el tiempo, ni que tampoco nos quedemos sin que decir, pero te quería preguntarle a los dos, ustedes han trabajado con la historia, o sea, no solo la han estudiado, han trabajado con ella, la sienten, porque se han dedicado a temas específicos de la historia. Y después le voy a hacer la misma preguntita a José. De tu contacto con la historia, ¿tú sentís que hay algún tipo de patrón? No. ¿No estás cerca por lo menos de ese feeling de Delufo? No, yo creo que en realidad es que, a ver, o sea, una cosa es patrón, otra cosa es personal la pregunta, ¿no? Sí, o sea, a ver, una cosa es que haya patrones, otra cosa es que haya ciclos, que no es lo mismo. O sea, la teoría de él, o sea, de Delufo, no sé cómo pronunciarle tampoco yo. O sea, pero... Si querés lo dejamos en Delufo. No pasa nada, pasa nada. Nadie se enojó. No pasa nada. Pero su teoría en realidad reposa sobre el supuesto de que habría habido, digamos, 3 etapas, o sea, que son, digamos, o sea, cada una tiene una periodización de 1700 años, él había dicho. O sea, que estarían cronologizando, digamos, el auge, estancamiento, digamos, de caída de los imperios, ¿no? El problema en realidad con eso es que si nosotros sumamos todo eso, que nos da como 5100 años por ahí, no nos dan, o por lo menos a mí no me dan los tiempos para ver qué tanto más atrás en la historia nos podemos ir. Lo que él hizo, los efectos prácticos, es un análisis de lo que ya pasó. Y él busca extrapolarlo más allá. El tema es que necesitamos vivir otros 5000 y pico de años para constatar si el modelo de él se replica. Asimismo, el N, o sea, el número de casos estudiados por él, es muy pequeño en realidad, como para grande extrapolarlo y decir, he aquí una verdad inefable, ¿no? una cosa que es incontestable, mejor dicho, ¿no? Está bien. O sea, nos quedamos por ahí. Yo lo dejo por ahí. Porque quiero ir a José Antonio. También una pregunta un poco personal, es decir, de tu contacto con la historia, ¿ves patrones? Está bien lo que dijo Rodrigo, la pregunta tenía que ser doble. Si ves patrones por un lado y se ves ciclos por el otro, porque es cierto que son cosas distintas. No, claro, yo estoy de acuerdo en realidad a grandes rasgos con lo que dijo Rodrigo. Además, detrás de todas las teorías historiográficas que hay una filosofía de la historia, y hay una también, depende de qué concepción tengamos sobre el ser humano. Entonces, si partimos de la base de que el ser humano tiene una esencia, es único y irrepetible, en última instancia no se puede predecir lo que va a ser. Y en este tipo de teorías también que se busca, bueno, utilizar la matemática, llevar esto de las ciencias duras a la historia, también es imposible porque nuestra materia prima no existe, que es el pasado no existe. Entonces, al no existir, siempre va a haber baches y bueno, nunca vamos a poder estudiar qué pasó. Tal vez existan imperios que no tenemos ningún dato de qué pasó, qué vida tuvieron, cómo crecieron, y bueno, tampoco lo podemos dejar de lado porque efectivamente tal vez existieron, no lo sabemos, y bueno, eso no nos permite tener tampoco una predicción total del futuro porque no sabemos qué pasó realmente. Entonces, por mi parte... ¿Desconfías de los ciclos? No, bueno, desconfío de la teoría esta en particular o de intentar llevar a las predicciones. Creo que, como dijo Rodrigo, puede haber patrones, modelos, intentar plantear efectivamente el ser humano tiene, desde la psicología se ha estudiado, desde las otras ciencias, hay unas formas de alguna manera entender a su capacidad de elegir, entiendo, la economía lo tiene, otras áreas del conocimiento. Y tampoco es que el ser humano se levanta todos los días e inventa a ver qué hago y es todo un caos y una anarquía. Pero de la historia, por el mero hecho de nuestra materia prima, repito, no podemos plantear teorías absolutas de predicción basadas solo en la historia. De acuerdo. Amigos, nos vamos 2 minutos a descansar un poquito y en el segundo bloque del programa vamos a ver 3 ejemplos que da Delufo. En realidad da más, pero estos son los ejemplos que ha llegado a graficar en su libro, con más detalle, y seguir un poco profundizando esa acompañamiento o negativa. Aparentemente nos estamos decantando según los invitados, por la negativa de acompañar esta visión, y vamos a tratar de indagar de todos modos, aún en la negativa, qué de valioso tiene o no este tipo de investigación, porque puede dejar entrever no ciclos, pero quizás Rodrigo me dio mucha materia prima, me dio un gran insumo ahora, pero quizás sí, en ese análisis buscando ciclos encontramos patrones, no sabemos. Lo vamos a ver ahora. No se vayan, nosotros seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. Seguimos
iba a decir analizando, pero encontrándonos con Alexandre Delufaux, un químico farmacéutico que se transformó en uno de los hombres más odiados o queridos por algunos historiadores, simplemente porque empezó un libro y no lo terminó, pero que pone el dedo en la llaga en algunas cosas, es decir, habla de la matemática de la historia, habla de que existen ciclos en las historias, en la historia de las civilizaciones y de los imperios. Él habla de civilizaciones, pero en definitiva lo que grafica son imperios. Podríamos manejar algún símil en la concepción que él tiene, y quería pedirle a Felipe el primer gráfico, que hace referencia, no es la idea de que ustedes puedan leer en la pantalla, pero que vean simplemente la forma del gráfico, donde se ve un avance en primer lugar desde 1479, creo que es la fecha que dice ahí abajo, una primer joroba, por decirlo así, hasta el 1650, digamos, podría ser, como me decía Rodrigo fuera de micrófonos, Westfalia, ¿no? Y luego un ascenso que empieza un lento declive que, según esto, seguiría hasta el día de hoy de lo que fue el Imperio Español. En realidad, Delufaux, cuando analiza el Imperio Español, utiliza el mismo razonamiento para los pueblos de Francia, los catalanes, occitanos, corsos, bretones, normandos, teniendo en cuenta el momento biológico de los imperios, si podemos llamarlo así, más jóvenes, en el caso francés, a diferencia del ya decrépito Imperio Hispánico. Él no utiliza esa frase, pero de hecho es lo que quiere decir. Como siempre, caerá cuando tenga que caer. Delufaux no dice él que no pretende forzar las fechas, aunque nuestros invitados están tentados a decir que sí al unísono. El declive de Francia comenzará durante el siglo XXI, según sus estimaciones, y llegará a su implosión final a comienzos del siglo XXII. Siguiendo con el análisis de Estado español y francés, sucede lo mismo, digamos, en cuanto a ese tipo de ascenso y descenso. En el Reino Unido, Escocia, el país de Gales y una Irlanda reunificada serían libres en el siglo XXII, aparentemente, si seguimos adelante con las proyecciones. Pero volviendo un poco al gráfico, Rodrigo, tú lo habías analizado un poco, y acá volvemos a las mismas preguntas, es decir, esto es lo que Delufaux dice que sucedió, y como tú dices, existe la tentación de, en base a lo que uno analiza que ha sucedido en esa historia muerta, como decía José, que no nos muestra todo, porque hoy no existe, él podría sacar algún tipo de conclusión, o pretendió hacerlo, que es lo que tú dices que no te ha salido a ti, no tienes ese feeling, no te parece que eso pueda ser posible, de hacer un análisis prospectivo y que pudiera repetirse. Por lo menos el diseño del análisis del Imperio Español es relevante, tiene algún mérito, tratemos de dar algún juicio de valor sobre esto. No, yo creo que, a ver, como te decía hoy, en realidad me parece que a nivel, o sea, lo que él de alguna manera identificó bien fueron hitos, bueno, o sea, justo en el caso ruso me discrepa un poco, pero por lo menos en el caso español los hitos están, grosso modo, bastante bien identificados, de cuáles son, digamos, los puntos de mayor poderío y después declive del Imperio Español. Como mencionabas, en realidad el declive del Imperio Español está marcado por, como yo veo en la gráfica, por la paz de Westfalia y, digamos, la paz que le acompañó a Westfalia, que fue la paz de los Pirineos entre Francia y España respectivamente, ¿no? Ahora bien, yo creo que sí, como gráfica, digamos, como insumo tal, así aislado, no le encuentro un gran problema. El tema es extrapolar la teoría y a partir de ello, digamos, concebir un modelo. Sobre todo en realidad porque, aparte, una cosa que más me quedé pensando, sobre todo viendo el tema, digamos, justamente del espacio alemán, por ejemplo, o sea, que él toma como imperio alemán, partir de un supuesto de que hay una Alemania antes de una Alemania. Porque en realidad ahora vamos a Alemania. Eso también es un problema, ¿no? Ahí está. Pero en el caso del Imperio Español tenemos ahí una distancia de bueno, sí, pueden ser 2 ciclos de 300 años, ¿no? Pero, como tú dices, no quiere decir que siempre haya ciclos de 300 años. Él encontró allí 2 ciclos de 300 años. Sí, o sea, y de hecho, en realidad, o sea, vos mencionabas recién el tema digamos, de las tendencias, las posibilidades de los ciclos de la historia y demás. O sea, que nosotros ahora nos encontramos en un momento de fragmentación, como mencionaba, la implosión, digamos, de Francia o España, que él vaticina, que puede pasar o no,
y que a posteriori pueda, por ejemplo, haber una especie de nueva ola unificadora, todo puede pasar, pero en tanto que el tiempo es infinito, hasta donde sabemos en realidad. O sea, el tema, o sea, yo no te voy a decir nunca van a haber nuevas olas unificadoras, o tampoco nunca se va a destruir Francia, es imposible afirmar algo del estilo. Lo que podemos saber es que pretender modelarlo y establecer que cada tantos años pasa, es para mí la tarea que es absolutamente, que escapa a nuestras capacidades analíticas. Obvio, a ver, si el mundo dura 40.000 años más, difícil es pensar que, no sé, que en 40.000 años más no hayan habido cambios al sistema político internacional significativos. Capaz que estamos bajo la égida de un gobierno global unificado y tenemos relaciones intergalácticas con otros planetas, no lo sé. Obvio que van a haber cambios, o sea, jamás diría que no. El punto es modelarlo según tantos años y todo. Es a mi criterio imposible. Claro. ¿Sabés lo que pasa? Lo que resulta provocativo de todo esto es que Delufo hizo previsiones y un porcentaje de ellas se cumplieron. Yo tengo anotada acá 3, 4, 5, que si estoy equivocado les pido por favor que me lo digan, pero en 1934 apunta a la derrota de Yugoslavia. El régimen yugoslavo que mantiene sometido a los croatas se tambalea peligrosamente y no tardaremos en verlo transformado en 2 o 3 repúblicas completamente independientes. En ese mismo año augura la descolonización de Egipto y de la India, 1934. En el 41, ya iniciada la guerra, Delufo asegura que Hitler perderá la Segunda Guerra, basado en, según él, sus ciclos en lo que él llama la vida del imperio alemán, que se contrapone con la vida del imperio soviético o ruso en ese momento. Delufo prevé en el 48, luego de terminar la guerra, la pérdida de las colonias francesas, porque Francia, según él, acaba de entrar en una fase decadente y a partir de ese momento el imperio francés irá perdiendo gradualmente todas sus colonias. En el 51, vaticina que alrededor del año 2000 la URSS se desintegrará. El tema es que para quienes no estuvimos como ustedes, obviamente no les pido detalles ni tener que ustedes sean una enciclopedia. Ustedes han surfeado la historia mucho más que nosotros, y que yo por lo menos, y que los oyentes. Pero puede ser que en realidad esas cosas que iban a suceder estaban en el aire, José, y que también pudiera haber un tipo de interpretación de eso, y en realidad no se responde a ciclos. Sí, bueno, a ver... Nosotros tres ahora también podemos empezar a hacer teoría de lo que va a pasar y algunas le vamos a invocar. Y después la gente se acuerda de la que les invocamos y empezamos con esto de, qué bien que sirvió, pero seguramente otras no está acertado. Además, volviendo un poco al Imperio Español, a la gráfica, hace 10 años hubiésemos dicho, le está invocando re bien, pero tal vez ahora decimos, los independentismos han bajado un poco el tono. Y no veo si hasta el 2029, capaz que el año que viene explota todo por los aires, pero es un tema sensible en España. Pero si uno está ahora no es lo mismo que hace 10 años. Entonces creo que ahí también está un poco lo que digo, ¿no? Comparto. ¿Sí? Claro, algunas yo creo que sí, que otros teóricos también lo han hecho. Sí, estoy pensando en esa afirmación, José, de decir en el año 40 y pico después de la guerra, Francia está en decadencia y va a perder sus colonias. En realidad, viéndolo bien, muchos lo hubieran dicho, sin saber nada de historia. Sí, bueno, incluso uruguayos, claro. Pensando, no quiero entrar en polémicas tampoco, pero algunos que han escrito en la década del 20, Luis Alberto Herrera, que no tiene nada que ver, pero tiene sus escritos también, no como político, sino como historiador, ¿sí? Decía Estados Unidos va a ser un imperio, no sé, también decía por no tantos años, y bueno, a ver, lo dijo, va a ser el imperio. Sí, y recién estaba empezando el siglo americano. Y bueno, pero lo dijo también un uruguayo, no si vamos al caso, o sea, no hay que ir tampoco a estos teóricos. Pero creo que sí que se comparten predicciones o tendencias de alguna manera, que no son predicciones, son simplemente reflexiones de lo que puede pasar y bueno, que son acertadas en definitiva. Pero como le acertó, en algunas también le habrá errado, porque si no estaríamos, ya sería la Biblia de la panacea de la ciencia histórica y todos lo estaríamos leyendo en primer año de la carrera, ¿no? Claro. Como Tocqueville, me has acordado de Tocqueville, que Tocqueville, si mal no recuerdo, fue también quien predijo el apogeo de Rusia y de Estados Unidos en el siglo XX. Alexis de Tocqueville, sí. Claro, o sea, igual citado, o sea, yo creo que hay gente que son muy buenos observadores que le dan el clavo con lo que va a pasar, pero difícil es a partir de ello elaborar un modelo.
Sí, estaríamos hablando del siglo que viene de repente, de una especie de iluminado que, por ejemplo, fue Kissinger, ¿no? Que adelantó un montón de temas que sucedieron todos. Él no escribió las matemáticas de la historia, Exacto, pero basta escucharlo para después guardar un poco de memoria, anotar lo que él dice, dejar pasar unos años y ver que las cosas se confirman. Vamos al gráfico alemán, donde Rodrigo tenías algo que decir. Aparentemente ahí hay un ciclo. Arranca el análisis de él en 1800, no sé por qué, llega hasta 1945, que es la caída. Bueno, obviamente tiene antes, la caída de la Primera Guerra Mundial. Luego aparece Hitler ahí en esa especie de subida, y luego un cierto comportamiento muy alto, una especie de joroba larga, digamos, una meseta, que deja pensar que la civilización alemana tiene un nivel de preponderancia. Él lo estima hasta más allá del año 2300, ¿no? Se va bastante más lejos. También en eso, Rodrigo, puede haber algo de olfato, ¿no? Es decir, muchos historiadores dicen que en realidad no hubo 2 guerras mundiales, sino que hubo una gran guerra contra Alemania, porque no terminaba de morir. Algo de eso hay, según alguna interpretación. O sea, en realidad, vos sabés que vos dijiste, y me gustó porque que vos mencionaste que arranca en 1800 y dijiste no sé por qué. Y vos sabés que el problema de los no sé por qué entrañan una debilidad metodológica, digamos, de quien confeccionó la gráfica o el análisis. Porque así como, por ejemplo, el de España, a mi criterio está mucho más detallado y de alguna manera es más congruente con la realidad, el de Alemania no así. Por ejemplo, vos me mencionabas, y es verdad, la mayor caída del gráfico alemán corresponde a la Paz de Versalles en 1919. Sabemos que Alemania efectivamente quedó, digamos, sufrió una serie de ¿cómo llamarle? De exigencias territoriales, perdió colonias, etcétera, y así mismo se le impuso un desarme, una gran deuda y demás. Te agrego un gran pero. El gran pero es que vos no me podés poner una gráfica. No desintegrada. No, el tema es que no me podés poner en una gráfica, claro. A 1945 con una pancita, como ya me pasó en términos criollos, ¿no? Con una leve molestia, básicamente. En la gráfica, cuando en 1945 Alemania incluso desaparece como sujeto de derecho internacional. O sea, tendría que, digamos, el gráfico incluso interrumpirse, desaparecer y tener una suerte de intervalo en blanco tras del cual vuelve a surgir. El tema, aparte, incluso prescindamos de los tecnicismos jurídicos. Después de Hitler tenemos la subida, después la caída, como tú dices, es muy pequeña, pero eso es nada más y nada menos que la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. O sea, que efectivamente Alemania desaparece ahí y cuando se vuelve a reconstituir es en 2 Alemanias divididas y encima sujetas a control interaliado en un principio. Para él fue un tilde. Para él fue un tilde, efectivamente. No es ni una nota al pie de página. O sea, lo cual es tremendo. Entonces, y sin embargo, sí se molesta en graficar una suerte de caída posteriori, digamos, o sea, obviamente cuando lo escriben todavía no sabría concretar, porque veo que es más afines de su espacio de vida, que en realidad no sé qué tipo de caída esperamos si la Segunda Guerra Mundial no está graficada siquiera, o sea, una bomba nuclear en Berlín, poco menos. No sé. La verdad es que en realidad yo creo que sí, que esta gráfica... Otro problema, aparte metodológico, que vos inadvertidamente trajiste a colación es las variables a tomar en cuenta. Porque en realidad, o sea, yo en realidad cuando miré el material que mandaste y todo justamente para esta presentación, una cosa que me encontré es que las variables que él maneja son a menudo muy intangibles, o sea, digamos, difíciles de verdaderamente cuantificar o considerar o interpelar si se quiere. Y por otra parte también, a veces hay un arraigo muy grande, por ejemplo, a la hora de pensar una preeminencia o una hegemonía sobre estos recursos económicos, ¿no? Que es típico de la década de 60 y 70, cuando viene una primacía de las teorías economicistas, ¿no? En general de las relaciones internacionales. Pero, de cualquier manera, él dice, sí, será el siglo alemán básicamente porque dominará Europa. Pero también está partiendo de un supuesto básico subyacente, que es que Europa va a continuar siendo un factor. Que ojo, yo sí lo creo, pero el punto no es ese, el punto tomando la teoría de él. O sea, bueno, hay gente que no lo cree. Claro, yo creo que evidencia hoy hay analistas, historiadores muy aferrados al concepto de la irrelevancia a Europa en el futuro. Lo sé. O sea, yo justo creo en eso, pero no quita que yo igual diga, me parece que no creo por el análisis de él. Creo que el análisis de él, o sea, evidencia fallas. Sin perjuicio de que arriba, en ese caso concreto de Europa y la preponderancia alemana en Europa, justo arribamos a la misma conclusión. Es accidental, diría yo.
¿Coincidís, José? No, sí, claro, y además no es lo mismo, no sé, andar invadiendo Están países. coincidiendo mucho, ¿no? Pero no es lo mismo invadir un país que existe una Unión Europea en la que tenga preponderancia determinado país, que en definitiva hay diplomáticos, A ver, no es lo mismo ir con tanques que con diplomáticos, a hacer acuerdos, ¿no? Entonces esto también es lo que dice la metodología, en definitiva no está clarificada, y no está clarificado en qué sentido se entiende un imperio. Y bueno, porque el imperio, si uno lo entiende en la teoría más clásica, es efectivamente ir y tomar territorios que originalmente no eran los tuyos. Y bueno, la Unión Europea tampoco funciona así. El imperio tiene un concepto de amplitud geográfica. Y sí, de expansión en cierto punto. Ahí está. ¿Qué otras variables? Porque Rodrigo hacía referencia a que las variables que él toma no son tan relevantes o toma pocas, digamos. No, claro, si lo toma a grandes rasgos. Si tú tuvieras que analizar un imperio, ¿qué variables analizaría? Obviamente, como acabas de decir, bueno, la ocupación geográfica del territorio. No, tiene que haber un dominio en cierto punto, que ahí podemos entrar en el debate. Pero claro, no es lo mismo. Si comparamos las tres gráficas, no se están tomando en cuenta lo mismo. El mismo factor, no está claro. Porque si vamos al caso, sí, bueno, Alemania, la Unión Europea, en fin, no es lo mismo que el Imperio Español, no sé, del siglo XVIII. No está el mismo. El aspecto económico debería estar presente siempre. Bueno, nos tenemos que poner todos a charlarlo, a traer a los teóricos. Pero si tú manejaras la investigación, obviamente las relaciones económicas sí, si son de dependencia o no. Sí, claro. Esas cosas hoy cada vez tienen más relevancia en el análisis, ¿no? No, sí, este autor además eso sí lo deja claro, que él se centra en lo que sería el Mediterráneo, ¿no? Tampoco se va, no sé, América, Estados Unidos brillando por su ausencia, bueno, China, en fin, incluso Japón, bueno, no están tampoco en el análisis que tienen que estar, porque además los imperios chocan entre sí, ¿no? Están comunicándose. Sí. Si uno piensa, también un ejemplo que no viene al caso, pero el Imperio Incaico y el Imperio Español. Bueno, ahí fueron dos imperios que chocaron también por razones novedosas, inéditas, pero bueno, también si vamos al caso del Imperio Inca, duró muy poco porque vino otro imperio y se lo comió, y bueno, también hay interacción entre ellos. Y si estamos planteando que en el siglo XXI las formas de interacción son cada vez más complejas y hay que tomar en cuenta, tal vez no, efectivamente te voy a invadir, que sería algo más clásico, sino quién domina a quién, de acuerdo. Algunos están planteando, yo en esto sí soy más ignorante, el dominio de China, por ejemplo, con Estados Unidos, incluso por, no sé, los préstamos y que le hace, y de alguna manera que lo está agarrando por su capacidad económica. Y bueno, hay que ver eso que también es muy complejo. Y más intangible hoy porque es más difícil de analizar. Sí, bueno, por ahora China creo que no anda invadiendo países ahora. No, esa variable no la maneja. Pero se la tiene en cuenta porque está dando préstamos, está bueno. Si vamos ahora al tercer gráfico, voy a agarrar algo que acabas de decir, que es lo que llamó el Imperio de Moscú. En la Segunda Guerra Mundial chocaron dos imperios analizados, que era el alemán y el como lo llamamos, ruso, podríamos llamarlo ruso, sí, ¿no? Eso no está visualmente. Claro, yo te iba a decir que el tilde que le hizo a Alemania no fue un tilde hacia arriba para los rusos, por ejemplo, no sé, en el 45. Yo estoy completamente... No entiendo nada. La Revolución Rusa no existe en esa gráfica, básicamente. No existe la Revolución Rusa, no existe Pedro I. Claro. A ver, Pedro I ganó territorios para el Imperio Ruso a inicio del siglo XVII. Y lo pone como depresión. O sea, a mí lo que me llama la atención en realidad también un tema importante. Está bien, él dice Imperio de Moscú. Ergo estamos partiendo de base de que toma como unidad analítica a Moscovia. Ponele. El problema en realidad es que lo que en realidad estamos extrapolando. O sea, claro. Ojo, hay un consenso en general de que de Moscovia seguimos a la Rusia zarista y de ahí... Sí, estamos asumiendo Rusia está bien, como destino, pero el tema es que estamos nosotros, claro, como haciendo demasiada extrapolación. Yo, por ejemplo, como analista de la RI, y digamos, o sea, como magíster en historia también, no entiendo a Moscovia y a Rusia zarista y a la Rusia soviética y a la Rusia de Putin, por ejemplo, como la misma entidad. Son entes separados que tienen una cierta continuidad, obvio, porque es un edificio que se construye sobre ciertos pilares, pero a fin de cuentas, lo cierto es que son distintos.
Pero real. ahí me voy un poco a José, a ver si logro que te contradiga. A pesar de que son distintos, José, si queremos analizar un hálito imperial de una civilización o pseudo civilización de esa zona, que podríamos centrarla en la identificación con Moscú, ¿tá? Viste que fui muy cuidadoso en las palabras. Si quisiéramos hacer todo eso, podríamos encontrar esa continuidad y crear lo que podríamos llamar un imperio moscovita a la larga que llegaría hasta nuestros días. O son tantos los cortes históricos que te hacen separar las cosas. Están, obviamente Putin no es Pedro I, ¿tá? Pero él cree que es su sucesor. No, bueno. No, yo ahí también entro en las particulares históricas. A ver, cuando uno estudia historia tiene que ser muy claro en lo que está analizando y obviamente, a ver, Putin no es un zar. O sea, hay libros con el titular. O sea, cómo está constituido, cómo se constituye el gobierno, las normas, las relaciones entre los poderes, es debatible y se puede empezar a ver qué pasa en la realidad, pero al menos en el contexto histórico y de dónde surge cada proceso no se pueden hacer comparaciones como que son idénticos. En eso estoy de nuevo de acuerdo con Rodrigo. Más allá de que haya una coincidencia geográfica, cómo se constituye. Si uno piensa, a la Unión Soviética. La Unión Soviética buscaba el triunfo del comunismo a nivel mundial. Exacto. A nivel ideológico. O sea, no era me expando un poco. Era realmente un afán universalista. Entonces, pero eso es un comportamiento imperial. Sí, pero no tiene los mismos objetivos que tenía, por ejemplo, el zarismo o Putin, ¿no? Y Putin hoy nos dice que era más del mundo. Exacto. O sea, yo entiendo que a nivel geográfico uno pueda poner foco y decir, son continuos, porque bueno, hay un aparato que es heredado también. La Unión Soviética hereda un aparato zarista y Putin hereda un aparato soviético. Estamos de acuerdo con eso. Pero a nivel de cómo se constituye los objetivos estatales, no es lo mismo. Son muy diferentes. Comparto plenamente. Y desde el punto de vista del análisis de una civilización, lo que pasa es que siempre vamos al punto central, que es ¿qué entendés vos por una civilización? Que ojo, yo entiendo qué querés decir vos. El tema es cuando nosotros nos planteamos un análisis como tal, graficable y todo, tenemos que definir conceptualmente qué es una civilización. Hablamos de comunidad, digamos, etnolingüística, hablamos de contigüidad territorial, porque en realidad, como decíamos, no es mucho más que un asiento, digamos, geográfico a veces en común para entender civilizaciones, porque hoy por hoy, hablamos por ejemplo de Alejandro como una especie de parte de una identidad, o sea, Alejandro Magno, ¿no? Proto-helenística, pero en realidad Alejandro también era macedonio y luchó en realidad contra muchas de las ciudades de la Hélade. También, por ejemplo, los diádocos en realidad, sí, son herederos en realidad o sea, los diádocos para los oyentes son los sucesores de Alejandro Magno, ¿no? Ptolomeo, Seleuco y demás. Por ejemplo, Ptolomeo se va a Egipto y se hace, digamos, entronar faraón, y a partir de ahí es una religión sincrética entre el helenismo y ya de Macedonio claro, el Macedonio te queda poco, o sea, pero ¿cómo lo concebís? O sea, él es parte de esa civilización egipcia, es parte de la macedónica, es algo nuevo, o es parte de una proto-civilización mediterránea que ahí nace. Es muy complicado definir qué es civilización. Yo entiendo por dónde vas, ojo. Y en el caso ruso, hay esos cortes entonces. José, un niño ruso de 8 años en una escuela no está aprendiendo que Pedro I es parte de su pasado. Sí, claro. Pero estamos... Hay que repetir, hay que diferenciar lo que José, tranquilo, al final vas a triunfar tú, porque yo nunca impongo mi criterio. No te preocupes, para eso estoy acá, para que me castiguen. A lo que voy, una cosa es tranquila, que la medalla te la llevas tú, pero quiero provocarte. A ver, una cosa es el gobierno de nuevo, como aparato estatal, y otra cosa, bueno, es la sociedad. Sí, bueno, Putin hoy... Justo con Pedro I tiene una relación bastante compleja. Elegimos a Catalina, si quieres. No, pero es muy interesante a Pedro I, porque plantea un doble problema. Porque Pedro I es el que, de alguna manera, abre la ventana a Europa. Entonces, en ese punto hoy, bueno... Claro. Hay que maquillarlo. Se puso en el límite. Claro. Porque además, bueno, Pedro I viajó por Europa. Para muchos abandona una civilización. Claro, sí, abandona todo. A ver, casi que literalmente le corta las barbas a los nobles. No, tiene sus decretos sobre, bueno, normas para incluso regular cómo se tienen que vestir los nobles rusos. Podemos ir a Iván, si querés, es terrible. No, pero es interesante porque al mismo tiempo igual Pedro I, gana territorios para el imperio.
Entonces, bueno, es ambivalente la figura de Pedro I. Lo que pasa es que, sí, tu pregunta es un poco... ¿cómo llamarla? Amablemente. No, decirlo. Capciosa, es decir, sí, claro, es capciosa, porque que cambia en la teoría. En esta teoría no importa lo que piensa el elito ruso. Claro. Sí, claro, hay un... Lo que pasa es que ahí ya entramos en el uso del pasado por parte de los gobiernos. Claro. Que eso... De acuerdo. Es parte de un relato histórico. Claro. Hay un relato, de acuerdo. A lo que yo quiero ir, por supuesto, quiero que lo tomes esto desde mis escalones. Yo estoy mirando hacia arriba cuando hablas tú. O sea, yo estoy varios escalones acá abajo. Pero he encontrado a veces que, digamos, hay que buscar un poco, salir de la zona de confort y buscar los conceptos provocativos para asentar el tema. No solo con esta guerra, antes de esta guerra, en el imaginario no de ellos, del resto del planeta, hay una continuidad civilizatoria. Como tú dices, está en el interés del gobierno actuar alimentar eso. Sí. Si fueran otros los intereses, capaz que no lo alimentaba, y hacían un corte histórico y decían que venían, yo qué sé, de los mongoles, los que fueran. Claro, pero, de hecho, digamos, cuando hay un análisis histórico, ustedes hacen esos cortes, eso es lo que me gustaría saber también, esos cortes drásticos, ¿no? Es decir, bueno, acá no hay una continuidad, nació algo nuevo, o hay esa herencia que tú hacías referencia, termina pesando, o capaz que no es relativa esa herencia, no es relevante el peso de esa herencia. Eso quería hurgar un poquito en cómo trabajan ustedes. No, sí, a ver, estoy de acuerdo. Tampoco es plantear borrón y cuenta nueva, porque la historia estudia justamente no los lineales en un sentido positivista, pero sí siempre estamos yendo a los antecedentes, a ver qué pasó antes, que bueno, eso está presente. Y sin duda que, a ver, si un gobernante de turno va al pasado a hurgar y a plantear un relato histórico, quiere decir que hay elementos que de alguna manera están presentes en la historia. Y también quiere decir que está interesado en eso. Sí, bueno. Por alguna razón. Entonces, si el imperio zarista, no tanto como imperio zarista, pero la Unión Soviética, hoy en día en Rusia tiene mucho peso, porque se ha perdido todo el contenido ideológico totalmente, el sentido comunista, y ha quedado la idea imperial. Hoy la Unión Soviética en Rusia, bueno, y en las partes de las repúblicas soviéticas que tienen esa adhesión a la Rusia en el día de hoy, de alguna manera recurren a los símbolos soviéticos. Pero porque han perdido su contenido ideológico para transmutarse en la idea del imperio. Hoy en día la Unión Soviética es sinónimo de imperio. Que es interesante porque básicamente está corroborando tu teoría de las continuidades. Pero claro, una cosa es eso, lo que hace un gobierno a nivel, bueno, estatal, y otra cosa es cuando un historiador va al pasado a estudiarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las categorías históricas y el no caer en los anacronismos y en comentarios o en análisis ahistóricos. Entonces nosotros tenemos que estudiar lo que pasó en el pasado en su contexto y analizarlo en ese elemento. Después plantear continuidades y bueno, líneas, no sé, la larga duración, sí, de Brodel, si vamos al caso, pero sin caer en decir es lo mismo. Ahí está. Ese es el problema. Hay algo que también quise agregar, que dijo que me pareció brillante, y aparte que no solo en realidad los discursos y demás son un producto histórico, también incluso los historiadores mismos son un producto histórico. Claro. O sea, y este señor, o sea, Maya, que es farmacéutico y todo, también es digamos, hijo de una era, si se quiere. O sea, una era justamente de un análisis positivista, un análisis que busca extrapolar, digamos, una realidad material y hacer de ello, en base a ello, modelos y demás. O sea, no es lo que hace la historiografía en realidad, ¿no? Lo que se dedica. La idea de justamente decir, bueno, los historiadores también, digamos, o sea, no están como sustraídos, digamos, de ese universo que los engendra y en el cual se educan. También ellos maman, digamos, un relato histórico, también maman en realidad una sociedad en la cual están insertos y son hijos de una academia en particular. Bárbaro. Amigos, nos vamos a otros 2 minutos de descanso y volvemos para rematar este tema de alguna manera. Ya hemos rematado a Delufo prácticamente desde el punto de vista teórico, pero me interesa muchísimo ahora extrapolar no lo que estudió él, sino, no su producción, sino el objeto de su estudio, cómo podemos encararlo hoy. Que justamente estamos hablando de una especie de nuevo orden mundial, según algunos, según otros, un ajuste del orden que ya estaba,
está muy bueno hablarlo desde ese punto de vista. Ya volvemos, amigos, nos volvemos a ver aquí en el 1170 AM de vuestro dial en unos minutos. Muy buenas tardes, amigos. Seguimos aquí en la hora global, seguimos intentando entender este nuevo desorden mundial, y a eso vamos ahora, luego de haber tocado a Alexandre de Lufaux, que había pretendido ver la historia como una serie de ciclos consecutivos que explicaban casi matemáticamente el devenir de la misma. De ahí el título de su libro, Las matemáticas de la historia. Rodrigo Melgar y José Antonio Sarabia nos han abierto los ojos en cuanto a que no es tan predecible la historia, entre otras razones porque el ser humano no es previsible, y el ser humano es quien hace la historia. Exacto. También es cierto que hay, como me hacía ver como me hacía ver José Antonio, hay conveniencias políticas que a veces también hacen parecer que hay algunas continuidades históricas que son convenientes para unos, pero que no tienen tanto apoyo en la evidencia. Pero me gustaría tratar de traerlos a ustedes tan metidos en la historia al día de hoy, y aprovechando la excusa de Lufaux, ver la pregunta que le hacía hoy a José Antonio: ¿qué podemos definir hoy como imperios o pseudoimperios, o alguna palabrita que se relacione con imperios o con una intención imperial? Obviamente Estados Unidos es la primera palabra, o el primer país que salta a la vista, pero me gustaría seguir, es decir, ¿qué otros nombres siguen o intentan tener ese comportamiento, Rodrigo? Yo intento siempre prescindir de la categoría imperio, porque para mí imperio literal, o sea, yo cuando escucho imperio, o sea, cuando manejo imperio, solamente hablo de una monarquía hereditaria, digamos, cuyo, no, escúchame, voy a aclarar la palabra. Digamos, por encima, o sea, un emperador está por encima del rey, el rey del duque, el duque del conde y demás. Sí. Sin embargo, uso la palabra potencia, porque me parece que en realidad tiene una carga mucho más base epistemológicamente problematizable, ¿no? O sea, me parece que, por ejemplo, yo si te digo, yo no sé, no diría que Estados Unidos es un imperio, diría que es una superpotencia, por ejemplo. Y ahí estoy de acuerdo con la afirmación. Porque imperio implica... No es aquello que decía Aaron, ¿no? La República Imperial. Bueno, no, en realidad, ojo, el tema sí me pasa por qué entendemos nosotros por imperio. O sea, mi concepción de imperio es esa que te acabo de decir, ergo es mi definición, pero todos podemos tener, digamos, definiciones discrepantes, ¿no? Yo, por ejemplo, sí entiendo a Estados Unidos como una superpotencia. O sea, una superpotencia... Tienes que me vas a preguntar algo, pregúntame. No, estoy escuchándote. Está bien. Okay. No. Me cuesta separar a Estados Unidos de la palabra imperio, pero está bien. Está bien. No. Para mí es una superpotencia, como según la URSS fue la segunda superpotencia del momento, ¿no? O sea, y a eso le adjudico una serie de variables, obviamente, de soft power, hard power y demás, como ya conocemos, ¿no? Eso sí es propio, digamos, de una superpotencia. Imperio yo entiendo que es un concepto... mucho más muerto, se quiere, en un sentido para el día de hoy, para analizar, digamos, las potencias. O sea, incluso cuando hablo del siglo XIX, yo hablo no de los imperios decimonónicos, hablo de las grandes potencias. O sea, siempre yo, por ejemplo, intento evitar el término imperio, porque mi imperio estrictamente es una monarquía hereditaria con un emperador a la cabeza. Claro, yo te lo preguntaba porque el término imperio muchas veces lleva una doble asociación, una asociación hacia de una forma de comportarse de ese país o nación, o como queramos llamarle, su estructura de poder, y también, y esto es lo importante para muchos, sobre todo los latinoamericanos, y también el vasto territorio sobre el que tienen influencia. Bueno, yo por eso intento prescindir de la palabra, vos sabés. La palabra imperio yo la asocio con el combo, es decir, el centro y su periferia. Ese problema. Imperio tiene si quieres, un término para mí que tengo muy cargado ideológicamente, o puede llegar a serlo, no per se, pero puede llegar a serlo, y que acarrea una connotación peyorativa a menudo. Si yo hablo de que un país es una superpotencia, no digo per se que dicho país tiene, digamos, intenciones negativas o, digamos, o ambiciones. Meramente hablo de una cualidad de ser en base a, digamos, a su rol en el sistema y su capacidad estructural. En cambio, si yo digo imperio, estoy hablando que encima tiene una ambición o una vocación de expansión, conquista y dominio, que a superpotencia per se no la adjudico. Por eso ¿Tú no crees que las superpotencias actuales no tengan una ambición de dominio? No, yo no digo que no. Digo que en realidad, sinceramente, a mi criterio depende mucho más de gobernante de turno que de la potencia per se.
Esa es mi respuesta sincera es, a veces sí, obvio. O sea, pero uno no puede decir las superpotencias per se lo tienen. A veces, o sea, son estructuras heredadas. Por ejemplo, yo no veo a Jimmy Carter como un presidente imperialista. O sea, había una estructura heredada, obviamente, de una era Nixon mucho más intervencionista. O sea, yo que sí puedo calificarlo más capaz como imperialista bajo ese paradigma, ¿no? O sea, ojo, Carter hereda una estructura cuando es presidente y preside una superpotencia. No deja de serlo porque está en la cabeza. Pero yo no diría que Estados Unidos bajo Carter se comporte como imperio. Sí lo hace mi criterio, por ejemplo, bajo Nixon. Más, ojo. ¿Y hoy? Hoy con Biden al poder yo no siento que es una actitud tan tipo, digamos, de imperio per se. O sea, los años de las intervenciones estadounidenses en el mundo quedaron en la era Bush primariamente, ¿no? A partir de ahí ha habido una contracción. Tampoco podemos decir que, por ejemplo, yo no veo a Yeltsin como un presidente que preside una Rusia imperialista, ni tampoco veo capaz a Putin tanto bajo un paradigma tal en sus primeras presidencias. Podemos hablar de Chechenia y problematizarlo un poco, pero yo diría que en principio podemos decir que no tanto. Sí, obvio, el Putin de ahora. Pero por eso digo, o sea, son momentos para mí, digamos... Yendo a tu concepto de potencia, ¿hablaríamos hoy de Estados Unidos? Sí, o sea, Estados Unidos es una superpotencia. ¿Y qué más? China es una superpotencia posible en auge. Posible. Al día de hoy todavía no la considero. ¿Y nadie más? No. Superpotencia no. Seguimos en un mundo cuasi hegemónico. Y yendo a Dufaux, aunque ya dijimos que no, pero tratando forzadamente de ir a su concepto, ¿ves ciclos de decadencia en ambos? ¿En ambos qué significa Estados Unidos y China? Sí. Bueno, yo en China ya te dije en otro programa y lo mantengo acá, ya que estamos hablando de predicciones. Yo predigo que China va a caer en nuestra vida, por lo menos en la mía y la de José. Tenemos un contencioso ahí. La China comunista va a caer en esta época, por lo menos significa que el Partido Comunista Chino va a desaparecer y va a haber otra China en su lugar. Estoy seguro, convencido. Sos consciente que sos un héroe en minoría, ¿no? No importa, pero cuando llegue el momento se van a acordar de mí. Tendré capaz 60, 70, pero se van a acordar. Pero de cualquier manera, volviendo al tema, no veo igual que China esté en declive, por lo menos no en declive evidente. Sí creo que hay problemas en el seno del aparato gubernamental chino, o por lo menos partidario, eso sí. José, ¿hay imperios hoy? Sí, bueno, me encanta lo que dijo Rodrigo de hacer el concepto. Tendríamos que ponernos de acuerdo con el concepto. Pensado como ese combo. No, sí, desde historia sí. Diríamos que Estados Unidos sí es un imperio. Además, bueno, no sé, heredado o no, pero Estados Unidos, aunque no anda interviniendo tanto, Trump no lo hizo, pero sigue siendo, no tengo mal el dato, el país que tiene más bases militares alrededor del mundo. Y bueno, eso está ahí latente. Es un país que tiene eso disponible, bueno, lo usa o no lo use, lo tiene. No sé con ningún otro país lo tiene. Es un comportamiento que podríamos llamar imperial. Y bueno, ¿para qué las tiene? No sé, hay que analizarlo, en definitiva. No es por meterme, porque yo no soy analista del presente, tanto, al menos en ese sentido. Pero sí, a ver, sí, tal vez se ha heredado o no el concepto, pero lo usamos sí para definir a Estados Unidos como lo más clásico. ¿Y a quién más? No, y claro, desde este concepto más clásico de imperio, China no entraría, sí, habría que inventarse otro nombre, por eso lo de Rodrigo me encanta en su categorización, porque entra perfecto. No importa tanto ya el ir a tomar territorios o tener esas bases militares, sino generar esos elementos de dependencia. Y si provocativamente te digo que hoy la forma de dominar territorios es construirle puertos, hacer infraestructuras. Sí, claro, sí, lo entiendo. No la apropiación física del espacio, claro, pero el espíritu de hacer esos puertos, esos ferrocarriles, es en definitiva una, tomando las palabras de Rodrigo, una ambición de dominio. Claro, sí. Y depende, bueno, de la política exterior que se plantee cada país y qué sistemas tiene dentro de su propio gobierno. A ver, yo no pienso Uruguay, nunca pensaría que tiene una ambición imperial. Bueno, Brasil fue un imperio también, por ejemplo, sí. Y bueno, también termino con esto, entrando en juego con la gente, con la población. Si uno habla con gente, por ejemplo, con un ruso, la población civil es imperialista. Quiere ser un imperio. Claro, tiene ese afán, ¿no? Ese interno, básicamente. Y los brasileños también lo tienen, por ejemplo. Ok. Muchísimas gracias por venir, por prestarse a charlar sobre estos temas. Los dejamos, amigos. Tenemos que llegar al fin de este capítulo de La Hora Global, esta nueva forma de tratar de entender desde el paralelo 35 este nuevo desorden mundial. Y nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el 1170M de vuestro dial. Los dejamos también como cada martes y cada jueves en las manos de Eduardo Rivero para escuchar la mejor música del mundo en Se Hace Tarde. Chao.
La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite, a las 21 horas.